Ça voulait dire on est heureux. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Primero se va a hacer una introducción al cambio climático desde el punto de vista científico, luego va a haber van a tratarse experiencias y conclusiones del grupo de trabajo Cuidando el Clima, de la Red Argentina de Pacto Global de entre 2015 y 2019, y finalmente se va a hablar de los efectos del cambio climático en las economías y en las empresas. Así que 1.000.000 de gracias a todos por estar acá. Marce, te paso la palabra, dejo al presidente de la Comisión de Sustentabilidad, Marcelo Taboado, de Certificación Sustentable, que va a presentar a los oradores, agradeciendo también muchísimo a Inés, a Nazareno y a Diego que estén acá con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Bienvenido a Inés, Diego, Nazareno a este seminario webinar que estamos realizando nuevamente, una vez más, de la Comisión de Sustentabilidad de la Cámara Francesa, que forma parte de nuestra actividad de sensibilización, difusión y conectar y generar sinergias entre todos los miembros de la Cámara. En el día de hoy vamos a tener 3 expositores y voy a presentar a la primera expositora, que es Inés Camilioni, que va a tratar sobre introducción a la problemática, visión científica, causas, características y efectos. Ella, Inés, es doctora en Ciencias de la Atmósfera, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera del CONICET. Les voy a pedir a todos los participantes que silencien sus micrófonos, por favor. Algunos los tienen abiertos y eso nos generan ruidos de retorno, si son tan amables. Bueno, Inés, algunas preguntas para que nos ayudes a entender toda esta problemática desde el punto de vista científico, como por ejemplo, ¿dónde estamos respecto a los cambios observados? ¿Por qué cambia el clima? Porque a veces uno lee muchas cosas, pero científicamente no tiene información fidedigna. ¿Por qué el cambio climático es importante? ¿Y cuáles son los futuros posibles o los escenarios que vos vislumbrás? Bueno, muchas gracias Marcelo, gracias también Liliana y Silvia por la invitación a participar hoy. Y para responder las preguntas que recién enunciabas, Marcelo, voy a compartir un PowerPoint que me parece que va a ayudar a clarificar algunas cuestiones que tienen que ver con responder a esas preguntas. Nos permite avanzar acerca de cuáles son las certezas que tenemos desde las ciencias del clima con respecto al cambio climático. Y la primera pregunta que mencionaba Marcelo tiene que ver dónde estamos ahora con respecto a los cambios climáticos, y esta imagen que ustedes están viendo en la pantalla muestra la evolución de la temperatura promedio de la Tierra entre los años 1850 y el 2020, con respecto a lo que definimos como periodo preindustrial, que son los 51 años entre 1850 y 1900. Los colores celestes indican años donde la temperatura fue inferior a este promedio, los amarillos, naranjas, rojos, los valores que superaron al promedio del periodo preindustrial, y claramente podemos identificar esta marcada tendencia al aumento de temperatura, valores cada vez que van superando el promedio del periodo preindustrial, que ubican a los últimos 10 años, entre 2011 y 2020, como la década más cálida de la que se tiene registro, y que también posicionan al año 2020 con un valor de temperatura ya en algunas décimas superior al grado centígrado de calentamiento con respecto al periodo preindustrial. Pero una de las características esenciales que tiene el cambio climático, y además este reconocido aumento en la temperatura promedio de la Tierra, tiene que ver con su distribución heterogénea. Y esto es con que algunas regiones de la Tierra se están calentando y se han calentado más que otras, y eso es lo que muestra este mapa, donde mayoritariamente los colores rojos indican precisamente aumento de temperatura, pero podemos ver que es en la región del Ártico, en las latitudes más altas del hemisferio norte, donde ese calentamiento ha sido más significativo con respecto al periodo preindustrial. Tenemos un aumento de por encima de los 2,5 grados centígrados. Recuerden que yo les decía que el promedio global está en el orden de 1,2 grados centígrados, y ahora estamos en el Ártico con un calentamiento que duplica
el promedio global. Pero otra de las características tiene que ver con que se están calentando también los océanos más lentamente que las regiones continentales, y es en las zonas continentales donde vivimos las personas, donde precisamente se pueden identificar ese máximo aumento en la temperatura. Ese incremento de la temperatura también se percibe en el proceso de retracción de glaciares. Solo a modo de ejemplo, estas dos imágenes del glaciar Uppsala en la Patagonia entre 1931 y 2016, se ve claramente la pérdida de masas de hielo, la transformación de un campo de hielo en un lago, y este patrón se repite en la mayor parte de los glaciares andino-patagónicos. Esa flecha roja indica precisamente esa tendencia en la reducción de la masa de hielo en estos glaciares de la zona del sur de Sudamérica. Es particularmente importante prestar atención a la pérdida de hielo también en la región de la Antártida y particularmente en toda la región occidental, donde ustedes identifican ahora los colores amarillos y rojos más profundos, es donde se da esa máxima pérdida de hielo que ocupa una porción muy significativa de, como yo les decía, la Antártida Occidental, pero también de la península antártica. Esta es información satelital, y si ustedes se fijan, esa curva que aparece en celeste a la izquierda muestra desde el año 2002 hasta mediados del año pasado cómo fue ese proceso de pérdida de hielo que se está dando en forma sostenida año a año, con solo algunas regiones marginales, los colores celestes que ustedes ven, donde hay una tendencia a la acumulación de hielo, pero particularmente toda la Antártida Occidental constituye una de las zonas donde es más significativa las evidencias del cambio climático. El aumento de temperatura también se percibe en términos de ascenso del nivel del mar, derivado nuevamente de información satelital. Lo que muestra esta curva es ese progresivo ascenso en el promedio global, 3,3 milímetros por año, consecuencia de el proceso de calentamiento de los océanos que yo mencionaba antes, que lleva a la expansión del agua. El agua ocupa más volumen al calentarse, y por lo tanto eso se refleja en un ascenso del nivel del mar sobre las costas, pero también debido al aporte del hielo continental que se está derritiendo por efecto del calentamiento y que ingresa a los océanos. Estas son las dos causas dominantes con respecto al ascenso del nivel del mar. Y no solo se modifica la temperatura, sino que también tenemos cambios significativos en la precipitación. En este mapa, en aquellas regiones donde ven colores verdes, indican zonas donde la lluvia estuvo aumentando, mientras que en colores marrones, las zonas donde la lluvia estuvo disminuyendo, a diferencia de lo que sucede con la temperatura, que tenemos un aumento generalizado. En la precipitación se pueden ver claramente regiones que tienden a ser más húmedas, regiones que tienden a ser más secas, y en general esta tendencia lo que muestra es que aquellas regiones que ya son húmedas, en este contexto de calentamiento global, están tendiendo a ser cada vez más húmedas, mientras que las regiones que ya son secas, semiáridas, están progresivamente tendiendo a secarse cada vez más. En particular, en el sur de Sudamérica, en el sudeste de Sudamérica, se identifican una de las regiones donde más significativo ha sido el aumento de la precipitación. Esta región coincide precisamente con la Cuenca del Plata, y que está acompañado de un incremento, por ejemplo, en los caudales de los grandes ríos que conforman la cuenca, el río Paraná, el río Uruguay, el río Paraguay. Por lo tanto, haciendo este recorrido rápido de cambios observados, podríamos resumir cuáles han sido esos cambios. Algunos los mostré, otros se los cuento ahora. Cuando hablamos de temperatura vimos esta clara tendencia al incremento, pero también aumentó la frecuencia, la intensidad, la duración y la dimensión espacial que ocupan las olas de calor, los extremos cada vez más cálidos. Con respecto a hielos y glaciares, vimos este proceso de retracción significativo, lo mismo con el ascenso del nivel del mar, y la lluvia, vimos este patrón de zonas que tienden a ser más húmedas, otras que tienden a ser más secas, pero también un marcado aumento de lo que son los extremos de la lluvia,
que dan ocurrencia de eventos de sequías en algunas zonas e inundaciones en otras regiones del planeta. ¿Por qué se producen estos cambios? En este sentido aparecen claramente las acciones humanas, la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón, incorporan gases en la atmósfera como el dióxido de carbono, el metano, que intensifican, profundizan el efecto invernadero natural que tenemos en el sistema climático, llevando a este progresivo aumento de la temperatura. También los cambios en el uso del suelo, el reemplazo de las coberturas naturales por espacios construidos o por el avance de actividades productivas, también introduce cambios en el clima, y en ese sentido estas actividades productivas como agricultura y ganadería, a partir del uso de, por ejemplo, fertilizantes nitrogenados o en el sistema digestivo de rumiantes, liberan gases a la atmósfera como el óxido nitroso o el metano, que intensifican o potencian este efecto invernadero natural que yo mencionaba recién. Y en este sentido, lo que vemos es que las contribuciones, el aumento en la concentración de estos gases ha sido progresivo año a año. Estos gráficos presentan lo que nosotros llamamos los tres gases, los tres grandes gases de efecto invernadero, en términos de que son los gases más abundantes y sobre los cuales la concentración, la cantidad de estos gases que encontramos en la atmósfera se ven modificadas, resultado de las acciones humanas que yo mencionaba antes. Vemos que respecto al periodo preindustrial, el dióxido de carbono se incrementó casi un 150%, el óxido nitroso por encima del 120%, y el metano, estamos hablando de un aumento en su concentración, también respecto al periodo preindustrial, del 260%. Y este gráfico es importante también tenerlo presente, porque si bien ya hace muchos años que conocemos esta atribución de los cambios observados en el clima a las acciones humanas, y se han iniciado muchos procesos, acuerdos multilaterales para reducir las emisiones, cuando uno ve la evolución a lo largo del tiempo de las concentraciones, ninguna de estas acciones todavía ha logrado reflejarse en un cambio en la tendencia, en este incremento sostenido en las concentraciones de estos tres gases. Y en ese sentido, cuando pensamos también en términos de atribuciones, es importante identificar algunos de los responsables o de los máximos responsables en las emisiones de estos gases a la atmósfera. Acá aparece una selección de algunos países, algunos desarrollados, otros países en desarrollo. Tenemos a Estados Unidos, que históricamente ha sido el que más dióxido de carbono ha incorporado en la atmósfera. En segundo lugar sigue China, y a modo de ejemplo aparecen el Reino Unido, Alemania, India y Argentina, también como ejemplos de países en desarrollo. Claramente de esta curva, una de las cuestiones principales que surgen no solo tiene que ver con el volumen de dióxido de carbono que históricamente han ido incorporando a la atmósfera de estos países, sino también del momento en el cual se iniciaron estas emisiones. Y por eso es que podemos distinguir, por ejemplo, para Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, que las emisiones iniciaron en el periodo preindustrial, mientras que en países emergentes como China, India, Argentina, estas emisiones comenzaron recién a incrementarse en forma significativa a mediados del siglo XX. Y de ahí esta separación de países desarrollos versus países emergentes en términos de responsabilidades comunes. Todos estamos emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero diferenciadas en términos de la responsabilidad histórica, en términos de cuánto del dióxido de carbono que tenemos ahora en la atmósfera proviene de actividades productivas de cada uno de estos países. Entonces, ¿por qué el cambio climático es importante? Porque produce impactos y produce riesgos. Nosotros hablamos de impactos acerca de lo que ya pasó y lo que ya podemos identificar, y riesgos acerca de qué puede implicar hacia futuro, que el clima continúe cambiando. Y ahí tenemos un abanico de sectores que se ven impactados, que tienen que ver con, por ejemplo, el agua, la cantidad de agua disponible. Yo mostraba estas diferencias en los patrones de aumentos y disminuciones de precipitación, y que tiene consecuencias también en la calidad del agua. La distribución de enfermedades por vectores como mosquitos, si pensamos en dengue, en malaria, y
cómo el cambio climático implica condiciones ambientales más favorables para que estos mosquitos se desarrollen y puedan transmitir la enfermedad, cambios en términos de biodiversidad, por ejemplo, pérdidas de corales y de diferentes especies también, vegetales y animales, procesos de desplazamientos y de migraciones humanas asociados a, por ejemplo, ocurrencias de sequías, inundaciones, que llevan también a conflictos sociales. Sin duda, esto también, el clima y los cambios en el clima afectan el rendimiento de cultivos como trigo, maíz, arroz. En general, el cambio climático está asociado a una disminución en el rendimiento de cultivos. Eso impacta en la seguridad alimentaria de diferentes poblaciones en distintas regiones, y en su conjunto todas estas cuestiones tienen también impactos en el sector económico. Y si pensamos ahora hacia dónde vamos con respecto a los cambios en el clima, cuáles son las perspectivas futuras, no hay que perder de vista que estamos en un marco de acuerdo multilateral dentro de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y ahí aparece como una cuestión emblemática el Acuerdo de París, que se firmó en diciembre del 2015, y donde los países acordaron que había que mantener el calentamiento del planeta por debajo de 2 grados centígrados respecto del periodo preindustrial, pero que sin duda era fundamental hacer esfuerzos para limitar este calentamiento a 1,5 grados, porque las consecuencias sobre los estados más pobres, sobre los estados insulares, con un calentamiento de 2 grados centígrados podía ser absolutamente irreversible. Y para eso los países tienen que periódicamente presentar lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, donde informan a la Convención en qué medida van a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y si pensamos dónde estamos ahora con respecto a estos objetivos del Acuerdo de París, estas son las metas: 2 grados, 1,5 grados como el objetivo más ambicioso. Considerando las contribuciones nacionales de todos los países, llegaremos a un calentamiento que superaría los 3 grados centígrados, mientras que si estas contribuciones nacionales no se implementaran y siguiéramos emitiendo como lo venimos haciendo hasta ahora, el calentamiento superaría los 4 grados centígrados. Por lo tanto, estamos algo mejor que si no hiciéramos nada, pero estamos todavía bastante lejos de llegar a las metas que se establecieron en el marco del acuerdo. Por eso es que en un contexto donde seguimos emitiendo sin lograr revertir estas curvas de emisión de dióxido de carbono y de otros gases a la atmósfera, el proceso de calentamiento que estamos atravesando sería parecido a esa línea roja que ustedes ven. La temperatura está aumentando y llegaríamos al umbral de 1,5 grados centígrados, y de seguir así superaríamos este umbral de calentamiento que nos llevaría, como yo decía, a un mundo de 4 grados centígrados en promedio de calentamiento, pero con estas asimetrías que yo mencionaba antes, algunas regiones que se van a calentar bastante más que 4 grados centígrados, el Ártico estaría por encima de los 10 grados centígrados de calentamiento, y las regiones oceánicas y continentales también se calentarían, pero los continentes por encima de estas regiones oceánicas. Cuando uno piensa en estas asimetrías con respecto al calentamiento, también tiene que tener presente que eso genera asimetrías con respecto a los riesgos que estarían asociados a estos niveles de aumento de temperatura. Mientras que un mundo donde se implemente la acción climática necesaria para estabilizar el calentamiento en 1,5 grados significa esto, que nuestra temperatura está aumentando, pero logramos no superar el umbral de 1,5 grados, y por lo tanto el mundo tendría la imagen que ustedes están viendo, un promedio de 1,5 grados, pero donde igual las asimetrías perdurarían. De nuevo, el Ártico se calentaría por encima de 1,5 grados, y algunas regiones continentales también alcanzarían un calentamiento superior a este objetivo ambicioso del Acuerdo de París. Por lo tanto, la acción al cambio climático urgente y necesaria implica tomar las medidas de adaptación para actuar sobre los impactos que ya está produciendo y los riesgos que implica futuro, la mitigación que tiene que ver con las causas que producen el cambio climático, y eso significa que para alcanzar limitar el calentamiento en 1,5 grados tenemos que reducir nuestras emisiones en un 7,6% de aquí
al año 2030. Por lo tanto, y para terminar, ¿qué certezas tenemos en este recorrido rápido que hice con respecto al cambio climático? Y esto tiene que ver con que sabemos que las acciones humanas han sido capaces y están siendo capaces de producir transformaciones lo suficientemente relevantes en la Tierra como para que se ha indicado que hemos iniciado una nueva era geológica conocida como antropoceno, precisamente para dar cuenta de esta fuerza de las acciones antrópicas en la transformación de los sistemas naturales. En segundo lugar, que el cambio climático, como vimos, produce impactos y genera riesgos también a futuro, que serán más graves a medida que los umbrales de calentamiento sean menos restrictivos, que nos acercamos a lo que se llama tipping point, y esto es cambios que pueden ser irreversibles, puntos de no retorno con respecto al cambio climático, por ejemplo, el derretimiento de la Antártida Occidental, y que para que logremos alcanzar los objetivos de París, claramente debemos seguir la senda de la acción climática, de la adaptación, de la mitigación, pero que la única forma de poder efectivamente alcanzar este objetivo ambicioso de limitar el calentamiento a 1,5 grados, el tiempo es una cuestión central y esas medidas de acción climática necesariamente deben ser urgentes. Así que bueno, con esto dejo de compartir y termino mi presentación. Bueno, Inés, muchísimas gracias, excelente presentación. Les recuerdo a los que están participando que cuando concluyamos el seminario se le dan las preguntas o los comentarios que cada uno de ustedes quieran realizar y los pueden poner en el chat que los vamos analizando. Bueno, voy a invitar a nuestro próximo orador, que es Nazareno Castillo. Perdón, Marce, yo vi que hay una pregunta para Inés, ¿no? En el chat, o un comentario. Pero habíamos quedado en hacer las preguntas perdón, al final. Ay, discúlpame. Para manejar los tiempos, Liliana. Perdón. No, por favor. Bueno, Nazareno nos va a hablar sobre los efectos del cambio climático en las economías y las empresas. Es doctor en Ciencias Biológicas, exdirector de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente de la Nación. Nazareno, bienvenido. Y comenzaría haciéndote la primera pregunta. ¿Cuáles son los impactos del cambio climático sobre las economías de tu perspectiva? Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, un poco, disculpen, Inés estuvo hablando recién de lo que serían los impactos físicos del cambio climático, ¿no? Los impactos directos, es decir, el cambio en la temperatura, el cambio en la precipitación, el incremento en la frecuencia de eventos extremos, todos esos son los que se consideran los impactos directos. Pero el cambio climático no solamente tiene estos impactos, sino que también tiene impactos vinculados con las medidas de respuesta que los países llevan adelante para paliar estos efectos físicos. Entonces, las medidas de respuesta las podemos clasificar en dos grandes grupos: aquellas que apuntan a minimizar los impactos negativos o a optimizar los impactos positivos del cambio en el clima, que llamamos medidas de adaptación, y que tienen que ver con el establecimiento de sistemas de alerta temprana, el diseño, el rediseño urbano, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con eso. Y también tenemos otro grupo de medidas de respuesta que tienen que ver con apuntar a las causas de la problemática, que, como bien decía Inés, tienen que ver, entre otras, con el aumento en la emisión de estos gases de efecto invernadero. Entonces, las políticas de mitigación, las medidas de mitigación, tienen que ver con reducir estas emisiones o a capturar el dióxido de carbono que ya fue emitido previamente a la atmósfera a partir de forestación, manejo forestal, etc. Entonces, todo ese grupo de medidas de respuesta al cambio climático, las de mitigación, las de adaptación, tienen también efectos sobre nosotros, ¿no? Por ejemplo, las medidas de adaptación que tienen que ver en Brasil, si tienen un déficit o un exceso de agua, vinculado con la problemática del cambio climático, lo que hacen es regular el flujo de agua, ¿no? Tienen represas donde pueden dejar pasar más o menos agua, dependiendo de cuál sea el caso. Esas medidas que adopta Brasil en función de adaptarse a los impactos de un cambio de precipitación, nos afectan a nosotros río abajo, que vemos que llega más o menos agua dependiendo de esto.
Entonces, ese sería un efecto de una medida de respuesta de adaptación. Con respecto a las medidas de mitigación, los efectos son mucho más notorios. ¿Por qué? Las medidas de mitigación tienen que ver, como dijimos, con reducir las emisiones, ¿no? Y la reducción de emisiones en general tiene que ver con incrementos en la actividad o en la participación de determinados sectores productivos y decrementos en la actividad o participación de otros sectores productivos. Clásicamente, lo más claro es que hay sectores vinculados con el uso de combustibles fósiles que con el tiempo van a ir perdiendo participación, y sectores vinculados con otras formas de generar energía, las energías renovables, que irían ganando una participación. Entonces, las medidas de mitigación que establecen los países, que se ven consolidadas en planes de mitigación que hoy se llaman contribuciones nacionalmente determinadas en el marco del Acuerdo de París, esos planes de reducción de emisiones que establece cada país hacen que determinados sectores productivos se vean favorecidos y otros perjudicados. Por supuesto que el cambio en la actividad de un sector u otro también tiene un efecto social, ¿no? Porque hay más empleos generados o menos empleos generados dependiendo de cuál sea la orientación de esas políticas de mitigación. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos años, la generación de empleos de la industria de energías renovables viene siendo mucho mayor a la generación de empleos de la industria del carbón, ¿sí? Entonces, un ejemplo claro donde las políticas de mitigación que implementa Estados Unidos, como así otros países, están cambiando la participación de los sectores, y con eso está cambiando el empleo. Otra cuestión que tiene que ver con las políticas de mitigación, los impactos de las políticas de mitigación, es el comercio internacional, están vinculadas con el comercio internacional. Los países, cuando implementan medidas de mitigación, en general tienden a aumentar sus costos de producción, y esto hace que puedan perder competitividad frente a otros países. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos países cuando ven que hay otros países que no están implementando medidas de mitigación? Dicen, bueno, hay que implementar algún ajuste en frontera, alguna medida que permita equiparar mi producción local con la importación, ¿sí? Entonces, este tipo de medidas de ajuste en fronteras es otra forma, otro impacto de las medidas de mitigación. Y de hecho, hay ejemplos concretos de esto, ¿no? En 2009, la Unión Europea sacó una directiva de energías renovables que tenía ciertos estándares que tenían que cumplir el biodiesel o los biocombustibles en general que se producían o se comercializaban en la Unión Europea. Y el estándar para el biodiesel de soja en particular decía que para venderse en la Unión Europea tenía que reducir un 35% de emisiones con respecto al combustible convencional, ¿no? al diésel derivado del petróleo. Y para el biodiesel de soja en particular, esa normativa identificaba que solamente reducía un 31%, y por lo tanto no cumplía con los estándares. Y justamente lo que vendía la Argentina, lo que exportaba la Argentina a la Unión Europea, era biodiesel de soja. Entonces entrábamos en un conflicto con la Unión Europea por este tema. Y ese tipo de barreras para arancelarias, porque otro tipo de barreras están bien reglamentadas por la OMC y no se pueden implementar, pero este tipo de barreras van a aparecer más con el tiempo y tienen que ver con estos impactos de las medidas de mitigación, en particular con que ciertos países sienten que hay algunos que hacen más esfuerzo que otros y que hay que equiparar las cosas de alguna manera. Otra medida vinculada con el comercio internacional es lo que se está haciendo, lo que se llama el CORSIA, ¿no? Que es un plan de compensación y reducción de emisiones de la aviación civil internacional. Es un programa en el que participan casi, creo que el 80% de las empresas de aviación civil internacional, incluidas Aerolíneas Argentinas, que tiene distintas fases. Hay una fase voluntaria que va hasta el año 2026, y hay una fase obligatoria que va del 2027 en adelante. Entonces, las empresas que forman parte de CORSIA, que como les dije son la mayor parte de las empresas de aviación del mundo, tienen una meta, que es que a partir del 2027 tienen que lograr que el crecimiento de sus emisiones sea a lo sumo las emisiones que tenían en el año 2020. No pueden emitir más que las emisiones que tenían en el año 2020. Si emiten más, tienen que encontrar la manera de compensar emisiones, es decir, comprar reducciones de emisiones en otros proyectos, o reducir las emisiones en sus vuelos, pero eso tiene un límite, no se puede reducir todo.
dicho sea de paso, ahora están revisando el tema de que la meta sea sobre las emisiones del 2020, porque obviamente el 2020 estuvo muy afectado por la pandemia, las emisiones de la aviación fueron muy bajas y eso pone un límite muy exigente para cumplir. Así que eso es un tema que está en revisión. Pero bueno, globalmente el mensaje es que los impactos del cambio climático no solamente son físicos, no solamente son directos, sino también tienen que ver con estas medidas de respuesta, las de mitigación y las de adaptación. Sí, inclusive estaba muy relacionado el impacto, como vos mencionaste recién, más allá de Corsia, de las directivas de la Unión Europea de apuntar a ser carbono neutral para el 2050 y cómo está impactando en las empresas las licencias para emitir gases de efecto invernadero, que se está pidiendo a las empresas que cada año reduzcan, mitiguen o compensen. Quizás nos puedas hablar un poquito sobre el tema de cómo genera eso y impacta eso desde el punto del carbon tax o el impuesto al carbono o el mercado de crédito de carbono. Sí, sí. Si me permitís, déjame nada más introducir un poco de dónde surgen estos, ya que vamos a hablar de mercados de carbono, o sea, de dónde surgen, cuál es por qué surge este instrumento, ¿no? Como una medida de ayudar a reducir emisiones. Básicamente, los acuerdos climáticos que empiezan en el 92 con la Convención sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas y siguen después con el Protocolo de Kioto en 1997, ya desde ese momento, desde el Protocolo de Kioto, donde los países desarrollados adoptan metas cuantitativas para reducir emisiones, ya desde el diseño de ese protocolo se dieron cuenta de que era muy difícil lograr cumplir esas metas si no se les daban instrumentos que permitieran a los países de alguna manera cumplirlas de una manera más costo efectiva, ¿no? Y entonces, en el marco de eso, en el protocolo de Kioto surgen lo que se llaman los mecanismos de flexibilidad, que son mecanismos justamente que tienen la idea de ayudar a los países a cumplir con las metas que adoptaron en Kioto de una manera gastando menos dinero, ¿no? Haciendo más eficiente desde el punto de vista económico. Los mecanismos de flexibilidad de Kioto eran tres, hay dos que son, bueno, me voy a referir a dos. Uno es el mecanismo de desarrollo limpio, que consistía en la posibilidad de que los países que adoptaron metas en Kioto, Japón, Canadá, la Unión Europea, pudieran reducir parte de sus emisiones a partir de implementar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo, como podía ser Argentina. Entonces el concepto era, como en Japón sale muy costoso reducir emisiones, le vamos a dar la posibilidad a Japón de que reduzca las emisiones en Argentina. Entonces la idea del MDL es, Japón va a transferir tecnología a Argentina, poner molinos eólicos, por ejemplo, se van a reducir emisiones y esa reducción de emisiones las va a tomar Japón para cumplir con el compromiso que había adoptado en Kioto. Así debió funcionar, la realidad es que no funcionó así, porque como Estados Unidos finalmente no ratifica el protocolo de Kioto, la demanda del mercado cayó mucho, el precio de la reducción de emisiones era muy bajo y a Japón no le convenía transferir un molino eólico para llevarse las reducciones porque el costo era sensiblemente diferente, ¿no? Era una inversión muy grande y la retribución por la reducción de emisiones no se retribuía. Entonces, terminó funcionando de otra manera. El mecanismo de desarrollo limpio funcionó en Argentina y en muchos países con inversiones locales. Muchas empresas de Argentina invirtieron en proyectos que reducían emisiones y tuvieron la posibilidad a partir de este mecanismo de vender esas reducciones de emisiones y conseguir una rentabilidad adicional a su negocio. Eso era el mecanismo de desarrollo limpio, que fue en términos de los mercados de carbono, quizás ahí en Argentina entró la temática a hablarse en mayor medida a partir de esto, el mecanismo de desarrollo limpio. Había otro mecanismo de flexibilidad, que era el comercio de emisiones, pero estaba restringido a los países desarrollados y tenía que ver con que si un país lograba reducir sus emisiones por debajo de su meta, podía vender el excedente a otro país. Pero ahí no teníamos acceso nosotros, pero era otro de los mecanismos, y había un tercer mecanismo que era similar al MDL, pero los proyectos se tenían que realizar en países en economías de transición, en lugar de países en desarrollo. Pero bueno, eso es básicamente la historia de cómo se empieza a hablar de esto de los mercados de carbono y su vinculación con la problemática del cambio climático. De hecho, otra cosa importante a mencionar es que los países, cuando adoptan metas, en estos acuerdos, tanto en la Convención como en el Protocolo, como en el Acuerdo de París después,
los acuerdos son entre estados, ¿verdad? Pero los estados después transfieren esas metas que adoptan, las transfieren al sector privado. Entonces, en última instancia, los acuerdos también afectan al sector privado. Y eso es lo que pasó en la Unión Europea. Como estaba comentando Marcelo, la Unión Europea adopta metas de reducción de emisiones y después lo que hace es transfiere esas metas al sector privado. Entonces, la Unión Europea establece un mercado interno donde se pueden comercializar reducciones de emisiones, establece las metas que había establecidas para la Unión Europea, las transfiere a los sectores, le dice a las centrales de carbón vos podés emitir tanto, a las centrales de generación eléctrica vos podés emitir tanto, y a los distintos sectores les va dando una meta, y las empresas que participan de esos sectores tienen dos opciones: o reducen dentro de sus instalaciones a partir de mejorar su tecnología y emitir menos, o compran reducciones de emisiones a otras empresas, o hacen ambas, ¿no? Entonces, ahí fundamentalmente lo que se hace es generar un mercado en el que hay empresas que les sale barato reducir emisiones, reducen en exceso y pueden vender a otras que les sale más caro reducir emisiones y compran esas reducciones de emisiones. Y ese es un mercado que está en funcionamiento desde el 2005, que se creó en la Unión Europea, es el mercado más grande de reducciones de emisiones, que tiene un precio que oscila, estuvo entre 15 y 25 euros la tonelada de CO2, cayó bastante con la pandemia, porque al cerrarse las instalaciones se generan menos emisiones y se reduce la demanda por estas reducciones de emisiones, pero bueno, en teoría se espera que el precio de las reducciones de emisiones vaya creciendo a medida que los países van adoptando cada vez metas más exigentes, ¿no? De hecho, en el Acuerdo de París, los países cada X cantidad de años tienen que ir revisando sus contribuciones nacionalmente determinadas y viendo la posibilidad de hacerlas, en realidad viendo la posibilidad no, cada año tienen que hacerlas más ambiciosas, con lo cual uno espera que cada vez las metas sean más exigentes y el precio de estas reducciones de emisiones vaya creciendo y el mercado se vaya haciendo cada vez más importante. Dicho sea de paso, en el Acuerdo de París todavía está pendiente la negociación de esto, justamente, lo que tiene que ver con la comercialización de reducciones de emisiones, con los mercados de carbono. El acuerdo tiene un artículo que es el artículo 6, que hace referencia a mecanismos vinculados con el mercado. Dentro del artículo 6, el 6.2 habla sobre comercializar excedentes de las contribuciones nacionalmente determinadas. Es decir, si Argentina se comprometió a no emitir más de 500 megatoneladas y emite 400 y le sobran reducciones de emisiones, entonces las podría vender a partir de este artículo, ¿no? El 6.2. El artículo 6.4 habla del establecimiento de un mercado internacional para comercializar reducciones de emisiones en el que podrían participar el sector privado. Es decir, sería algo similar a lo que fue el mecanismo de desarrollo limpio en el protocolo de Kioto. De cualquier manera, estas cuestiones están aún por definir. No está terminada la negociación de este artículo. De hecho, en la última COP los avances fueron muy pobres y se espera que en Glasgow, en la próxima cumbre de cambio climático, se pueda avanzar para empezar a arrojar más claridad sobre cómo el Acuerdo de París va a incorporar estas cuestiones de los mercados de carbono. Bueno, Nazareno, te agradezco muchísimo. Inclusive, bueno, la contrapartida de todo esto es el tema del impuesto al carbono, ¿no? Que ya la Naciones Unidas estaba proponiendo que fuera $100 la tonelada, con lo cual ahí va a generar toda una discusión de qué se mide, cómo se mide, qué se informa. Pero bueno, muchísimas gracias, excelente exposición. Vamos a invitar a nuestro próximo orador, Diego Adamson, que nos va a comentar sobre sus experiencias y conclusiones del grupo de trabajo de Cuidando el Clima, de la Red Argentina del Pacto Global. Diego ha sido impulsor y coordinador de dicho grupo de trabajo entre el 2015 y el 2019 y es un experto también en temas climáticos. Diego, para empezar un poco con algunas de las varias preguntas, ¿qué opinás sobre la evolución de la preocupación de las empresas sobre el tema del cambio climático desde, como se venía comentando tanto Inés como Nazareno, desde que se firmó el Acuerdo de París? Bueno, buen día y gracias por la invitación. A ver, esto se puede responder de dos formas. La políticamente correcta, que habla de que efectivamente hay empresas y, digamos, representantes del sector privado que están tomando nota y están trabajando
internamente para ir incorporando estas medidas que permiten, bueno, ser actores mucho más responsables en función de los desafíos que tenemos que responder. Eso se ve a nivel global, a nivel regional, a nivel local, en distintos sectores, de distintas maneras, en distintas magnitudes. Y en ese sentido, uno lo puede destacar y lo puede reconocer y lo puede celebrar. La otra manera de responderlo es contrastándolo con la realidad. Y desde esa perspectiva y en función de las exposiciones previas, sobre todo en torno a lo que exponía Inés, claramente es muy bajo, ¿no? Preocupantemente o alarmantemente bajo. Y en ese sentido creo que estamos muy lejos de siquiera tener noción sobre lo que esto implica. Hay una... Básicamente, diciéndolo en criollo, estamos timbeando el futuro de la civilización, la estabilidad y el bienestar de las próximas generaciones. Y esto no, digamos, no hay forma de exagerarlo. Realmente uno lo ve en los gráficos, en las explicaciones científicas sobre las certezas que ofrece la ciencia, pero creo que no se dimensiona lo que implica hablar de un planeta con, digamos, 3 grados de temperatura promedio por sobre la temperatura del área preindustrial, o 4, ¿no? Ya 2 sería realmente disruptivo en muchos sentidos. Yo vengo diciendo que el impacto que está teniendo la pandemia es tal vez un juego de niños comparado con lo que se viene. Y en ese sentido creo que el sector privado no está tomando en cuenta, digamos, lo que se viene y digamos, todo lo que se tendría que realmente hacer y a qué nivel para poder realmente encauzar las cosas, ¿no? Estas reducciones que se estiman necesarias del 7% en las emisiones a nivel anual de acá al 2030 en esta década, no en la que viene, no en un futuro incierto, realmente implicarían realmente una transformación absolutamente radical y hoy, ayer, mañana mismo, ¿no? Y bueno, creo que realmente todavía no hemos, considero, caído a la cuenta del esfuerzo que realmente implica esto, y cuántas veces habría que multiplicar ese compromiso, las inversiones, el foco de trabajo, ya sea hacia adentro de las empresas o entre las empresas, en cuanto, y por supuesto, digamos, con el sector privado, la sociedad civil, o sea, todos juntos, estamos todos en un mismo bote, es el único planeta que tenemos, no podemos irnos a ningún otro lado, y realmente deberíamos estar tomándonos la cosa con mucha mayor seriedad y con sentido de urgencia. Diego, nosotros hemos compartido en la Comisión de Cambio del Clima durante varios años actividades, pero sería muy interesante si pudieras comentarnos algunas de las principales, como por ejemplo el año que trabajamos en el tema de la participación o la articulación público-privada, justamente lo que acabas de decir vos, o alguna otra experiencia significativa que vos creas que sea motivo de poder ser impulsada no solamente del Pacto Global, sino también, por ejemplo, de nuestra Cámara. Fantástico, sí. El grupo Cuidando el Clima, bueno, nació en realidad como idea en el 2014, cuando estábamos trabajando en lo que se llamaba la arquitectura post-2015, con la oficina de Nueva York del Pacto Global. Se inaugura a principios del 2015, como preludio de lo que iba a ser el año histórico del 2015, con Laudato Si, el nacimiento de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, ¿no? Y en función de eso, obviamente fue mutando el enfoque del grupo. Nosotros empezamos de a poco haciendo
digamos, exploraciones conceptuales y temáticas de nivelación para que todos los integrantes pudieran ir entendiendo o estando todos en una misma página. Y en ese sentido, digamos, este grupo de trabajo como espacio de aprendizaje, de discusión, de análisis, que siempre es muy valioso, ¿no? A medida que fuimos avanzando, por supuesto el 2016 tuvo un enfoque muy fuerte en lo que fue el Acuerdo de París y la Agenda 2030. Ahí inmediatamente nos pusimos con las empresas, miembros y participantes, teniendo en cuenta de que el grupo de trabajo no era exclusivo, como otros grupos de trabajo del Pacto Global, exclusivo para el sector privado, sino que se abría también a otro tipo de actores, lo cual desde mi perspectiva lo enriquecía. La posibilidad, por ejemplo, de comprender mucho de qué se trataba la Agenda 2030 y la arquitectura de los ODS, etcétera, y cómo, ¿no? Esto de los 17 objetivos, las 169 metas, sus indicadores, qué representaba para cada sector, cómo impactaba en la Argentina, etcétera, etcétera. Y así fuimos trabajando, inclusive en distintas cuestiones vinculadas con uno de los lineamientos principales que tenía que ver con alinear a los participantes a las iniciativas globales, sobre todo aquellas en las cuales el sistema de Naciones Unidas tenía un interés particular o una participación gravitante. Por lo tanto, en realidad, en cuanto al enfoque, una de las cuestiones que creo que lo importante de estos grupos de trabajo tiene que ver precisamente con explorar distintas maneras de abordar el tema, y ir combinándolas y que se vayan potenciando mutuamente. Como vos bien decías, una de las cuestiones que nosotros impulsamos fue, de manera muy concreta y fuerte, era la exploración de la articulación público-privada. Ahí invitábamos al espacio del grupo de trabajo a distintos representantes, ya sea del gobierno nacional, trabajamos, digamos, en muchas oportunidades junto con la Secretaría o el Ministerio de Ambiente, con la Dirección de Cambio Climático en particular, donde nos visitaron muchas veces y allí teníamos exposiciones e intercambios muy, muy valiosos. Tuvimos gobiernos provinciales, gobiernos municipales de distintos puntos del país que también venían a comentar su perspectiva, digamos, sus preocupaciones, sus desafíos y cómo ahí en ese diálogo se podían explorar estados de situación y oportunidades. Y por supuesto, esta permanente ejercicio del análisis y de la formación, ¿no? La posibilidad de que cada empresa trajera para compartir sus experiencias, sus reportes, sus distintas iniciativas, etc. Pero creo también que esos espacios tienen que tener tienen que ofrecer la posibilidad de que hagan honor a su nombre cuando efectivamente se llaman espacios de trabajo, que tiene que ver con que las empresas puedan aprovechar esos espacios para que sus representantes trabajen. O sea, que realmente no sea simplemente una participación pasiva donde, digamos, viene un experto y te cuenta determinada cosa y uno se lleva ese paquetito de conocimiento y ve de qué manera lo pueda trabajar o lo puede incorporar o simplemente tenerlo a consideración, sino que realmente puedan trabajar en función de sus desafíos internos, pero también ya yendo hacia un enfoque de desafío colectivo. No hay ninguna empresa que pueda hacer, ningún actor, ya sea sector privado o público, ninguna empresa en lo singular que pueda realmente mover la aguja por sí mismo en torno a los desafíos que tenemos que hacer. Y en ese sentido creo que estos espacios son realmente ámbitos particularmente interesantes para arremangarse y realmente poder discutir aquello que efectivamente se tiene que hacer, explorando escenarios de ambición y de complejidad en torno a la urgencia y el alcance que pueden tener las medidas tanto propias como en sinergias con otros. Sí, efectivamente, aparte de trabajo, también de transferencia de conocimiento y experiencias, ¿no? Sobre todo las grandes a las chicas o a través de trabajando en la cadena de valor. Exacto. Bueno, en honor al tiempo te voy a hacer una última pregunta, te voy a dar un minuto. Ya que Inés comentó el tema de Cuenca del Plata, y vos, si no
estoy equivocado, sos el responsable, el coordinador, el presidente de RCE, la Cuenca del Plata, y me gustaría si podías contarle a los participantes de qué se trata y del acuerdo que hay con la Universidad de las Naciones Unidas, brevemente. Sí, ese es uno de los espacios que estoy impulsando y coordinando. El Centro Regional de Educación para el Desarrollo Sostenible para la Cuenca del Plata es miembro de la red global de centros regionales de educación para el desarrollo sostenible que coordina el Instituto de Sostenibilidad de la Universidad de Naciones Unidas. La Universidad de Naciones Unidas, la conocerán, es miembro del sistema de Naciones Unidas, como lo es UNICEF, como lo es UNESCO. En particular, la universidad tiene el mandato de velar por el conocimiento que se genera dentro del sistema. Particularmente el centro regional, o la red de centros regionales, es una iniciativa que se impulsó hace ya muchos años, donde lo que busca precisamente es territorializar las sinergias y los compromisos en torno a la educación para el desarrollo sostenible, que es un concepto en sí mismo, no es cualquier tipo de educación, y lo que busca es, por supuesto, generar el conocimiento y la sensibilidad en las personas y en las organizaciones en torno a lo que implica realmente estar en sintonía con, con el planeta que nos sostiene, ¿no? Particularmente tiene un enfoque que está, por supuesto, alineado a la Agenda 2030, y a los compromisos que se asumen desde el sistema de Naciones Unidas en torno a los ODS, particularmente, por supuesto, desde el ODS 4, y en particularmente de la meta 7 del ODS 4, pero en ese sentido hay un enfoque muy, muy concreto que está orientado a articular desde la meta 4, desde el ODS 4, perdón, y desde el 17, porque esto tiene que ver precisamente con las sinergias y la participación individual y colectiva en torno a los tres grandes desafíos que tenemos, que es el objetivo 12, el 13 y el 15, la producción y el consumo responsable. Estamos básicamente arrasando el planeta y contaminándolo a un nivel indescriptible. Por supuesto, la acción por el clima, todo lo que estamos hablando en torno al cambio climático, el mayor desafío que ha enfrentado la humanidad, y por supuesto el ODS 15 con la pérdida de biodiversidad, sobre todo la terrestre, aunque por supuesto uno tiene que incluir al 14, porque como hemos visto y Inés lo explicaba muy bien, el planeta no solamente es tierra firme, sino que los mares y los océanos tienen un rol absolutamente fundamental, inclusive también como proveedores de alimentos, y no es menor el hecho de que, por lo menos en Argentina, el ODS 14 es el ODS que menos se reporta. No hay compromisos del sector privado en términos del ODS 14. De la misma manera que el que más compromisos lleva es el ODS 8, el del crecimiento económico. Y ese es un gran problema, porque básicamente no nos estamos dando cuenta de que al menos que cambiemos la forma de hacer las cosas, realmente no vamos a poder ponernos en línea con las modificaciones que tenemos que hacer para ponernos a resolver estos desafíos que tenemos muy, muy encima nuestro. Bueno, Diego, muchísimas gracias, excelente tu presentación. Y nos quedan los últimos minutos. Silvia, creo que varios participantes han formulado preguntas o comentarios. Si fueras tan amable de transmitirlas a nuestros invitados. Tenés el micrófono silenciado. Silvia. Tenés el micrófono silenciado, Silvia. Sí. Parece que está. Bueno, vamos a leer las preguntas. Podemos ver algunas de las preguntas. A ver. Permítanme que estoy yendo de mayor a menor.
Acá tenemos una formulada por Sonia, una consulta para Inés. Ya está, ya está, ya está. Ya Bueno, estoy, disculpen. no, por favor. Bueno, entonces la primera pregunta para Inés. En este análisis no se ha desagregado el tema de la incidencia negativa que profundiza las desigualdades de género. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, se sabe que los impactos del cambio climático, yo mostré las asimetrías regionales que produce, y dentro de cada región también hay asimetrías que tienen que ver con las poblaciones más vulnerables, y particularmente también ya hay muchos estudios que muestran cómo el cambio climático impacta más significativamente en las mujeres, en aquellas mujeres que son sostén de hogar, en las mujeres que cumplen rol esencial en el sistema de producción de alimentos, mujeres campesinas, y esto en América Central constituye, por ejemplo, una cuestión central. Entonces sí, efectivamente hay asimetrías en todos los sentidos cuando pensamos en impactos y en riesgo del cambio climático, y género es una de las cuestiones, ¿no? Gracias. Otra pregunta de Ariana Rosen. ¿Cómo es la participación individual de los gases? Estoy pensando en las iniciativas de invertir o favorecer proyectos de forestación como captador de carbono, pero ¿es o será suficiente en el caso de CO2? ¿Qué pasa con los otros gases que mencionaste? Con respecto a la forestación, sin duda cumple un rol central si pensamos en los compromisos de ser carbono neutrales, porque es difícil pensar que llevemos nuestras emisiones a cero, sino que lo que deberemos buscar es una compensación entre emisiones y sumideros, y los procesos de forestación, reforestación, sin duda tienen un rol central en términos de captura de carbono. Si pensamos en sistemas productivos, tiene que ver con transformaciones en el sistema productivo que tienen que ver con una agricultura más verde, por ejemplo, si queremos reducir emisiones que estén asociadas a óxidos de nitroso. Habrá que pensar modificaciones en la dieta, y ahí entra la ganadería y las emisiones de metano también como una cuestión central. Se podrá modificar en cierta medida la forma en la que se alimenta el ganado para reducir emisiones, habrá algunas cuestiones, pero la dieta y la demanda de carne también cumplen un rol central. De ahí que se habla de este conjunto de transformaciones que implica hacer frente al cambio climático, que abarca transformaciones en la forma de producir, pero también en cuestiones de consumo, ¿no? Gracias. Acá hay una pregunta de Jorge Guberman. Además les salteo todas las felicitaciones que cada uno mandó en cada exposición de ustedes, porque sería muy largo. Jorge dice, ¿no se puede en cambio explicar el aumento de temperatura a partir de 1900 como otro de los ciclos naturales de aumento que hubo anteriormente cuando no había industrialización? ¿En qué porcentaje contribuyen la agricultura y la ganadería a la generación de gases de efecto invernadero? ¿Cuánto en el mundo y cuánto en Argentina? La contribución, a ver, empiezo por lo último y después explico lo que tiene que ver con la temperatura. La contribución del sector de agricultura y ganadería y usos del suelo efectivamente cambia según los países, y en términos globales, hasta donde recuerdo, está en el orden del 20%, por encima del 20%. En Argentina estamos por encima de ese promedio, alrededor de 35, 37, no me acuerdo el número del último inventario. En Argentina tiene una contribución más importante que el promedio global. Y en términos de cómo hacemos la atribución de las acciones humanas al cambio climático, efectivamente la ciencia ha logrado hacer esa atribución. Nuestro laboratorio para hacer los estudios son las simulaciones con modelos que reproducen cómo se comporta todo el sistema climático, y en ese sentido podemos poner qué aportes en la variación de temperatura se introducen cada vez que hubo erupciones volcánicas, los cambios en la energía que emite el Sol, que tiene un ciclo de aproximadamente 11 años, sumado a precisamente los cambios en la concentración de los gases de efecto invernadero. Y eso es lo que nos permite, por ejemplo, discriminar
qué efectos tiene este ciclo del Sol, que cada 11 años emite más o menos energía, y su contribución en la temperatura está en el orden de la centésima de grado. Y estamos hablando de un calentamiento de 1,2 grados centígrados respecto del periodo preindustrial. Así que si hay algo que la ciencia tiene certeza es que desde mediados del siglo XX hasta ahora, los cambios observados en el clima, el calentamiento del planeta, no hay proceso natural capaz de sostener esos niveles de incremento de la temperatura. Bueno, gracias. Pasamos a otra pregunta. Bueno. Globalmente, pregunta Jorge Guberman, ¿el cambio climático perjudica el crecimiento económico en el corto y en el mediano o largo plazo? Inversamente, ¿las acciones de mitigación limitan o deterioran el crecimiento económico? Supongo que esta pregunta irá para Nazareno. Ok, sí, la tomo. No necesariamente el cambio climático perjudica el crecimiento económico o las medidas de mitigación perjudican el crecimiento económico. Depende de la situación particular de cada país. De hecho, un país que se dedica a producir tecnología para energías renovables probablemente le vaya mucho mejor en un mundo que va a demandar esa tecnología. Y un país que se dedica a vender petróleo probablemente sí se vea perjudicado en un mundo que cada vez va a usar menos petróleo. Así que eso es una situación particular que depende de las condiciones y la situación de cada país. De hecho, ahora en el marco de esta pandemia y la posibilidad de reactivar las economías y la necesidad de que los estados inyecten recursos para que las economías empiecen a funcionar nuevamente, hay toda una visión de lo que se llama la recuperación verde, que está siendo promovida desde distintos organismos de Naciones Unidas, de distintos presidentes. Incluso Biden en la última cumbre del 22 de abril se refirió a esto, ¿no? A la oportunidad que crea esta crisis para reorientar inversiones hacia sectores verdes. Él piensa que reorientando recursos en Estados Unidos, justamente, entre otros, hacia el sector de las energías renovables, el país puede crecer mucho más y generar una gran cantidad de empleos asociados con ese sector. Así que, como dije, depende de cada situación particular qué es lo que puede ocurrir con los impactos en la economía. Clarísimo. Guillermo Olcese pregunta, ¿cómo estamos en Argentina en relación a leyes orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Hay leyes o reglamentaciones que fuerzan a las empresas a reducir su huella de carbono? ¿Tienen penalidades asociadas? No, en mi conocimiento no hay leyes que obliguen a las empresas a reducir emisiones. Sí hay leyes que promueven la reducción de emisiones. La ley de bosques, que intenta disminuir la tasa de deforestación, es una ley que claramente promueve reducción de emisiones. La ley de promoción de biocombustibles, que promueve el corte de los combustibles fósiles con bioetanol o biodiesel, es una ley que apunta a reducir emisiones. Las leyes de promoción de la energía renovable, es una ley que apunta a reducir emisiones. Es decir, en Argentina como en otros países hay un montón de normativas que están vinculadas a cada vez poder reducir más emisiones. A veces son más o menos exitosas porque la implementación es otra cuestión, ¿no? Una cosa es escribir la norma y otra cosa es lograr que sea efectiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto de la ley de promoción de energías renovables es excelente, pero seguramente hay muchos problemas para conseguir la inversión de capital para llevar adelante estos emprendimientos, y eso limita el alcance de esta ley, ¿no? Y cada ley tiene su propia problemática. Bueno, hay algunas preguntas más, hay tiempo, ¿no es cierto? Yo creo que podemos usar unos 5 minutos más. Enrique Prini, ¿cuáles serían la forma de convencer internamente a los no evangelizados que la sustentabilidad y ESG son un profit center en el next normal? No sé quién quiere contestar. Hay que rezar. Yo creo que hay que perseverar con lo que estamos haciendo, Enrique. No queda otro camino. Uno lo ve en las cumbres de cambio climático, lo ve en las reuniones internacionales. Hay una gran masa académica de profesionales,
hay un gran interés de actividad privada, pero por ejemplo, cuando el secretario de Naciones Unidas cerró la última reunión física que fue en Katowice, en Polonia, hizo el hincapié de que el sector privado estaba haciendo mucho más por el cambio climático que el sector público. Entonces, toda la parte de adaptación, que tiene mucho más que ver con infraestructuras y aspectos así, está cargada en el sector público. El sector privado es un poco, como estamos hablando ahora en pleno pandemia y COVID, si uno no se cuida, contagia. Y con el cambio climático, si uno no deja de contaminar, como dijo Diego, creo Inés también y Nazareno, una sola persona, una sola empresa es una gota de agua en el mar. Es un trabajo conjunto, pero en mi aspecto personal, y ahora invito a los demás participantes, creo que la única manera es preservar, posicionar el tema, posicionar la preocupación, que no es una cuestión de fundamentalismos, sino que está, como hay organizaciones, en objetivos basados en la ciencia, como bien Inés lo presentó y Nazareno también. No sé qué opinan Inés, Nazareno, Diego, sobre cómo superar esto. Sí, un poco lo que decíamos antes, creo que tiene que, digamos, tiene que involucrar a todos los que realmente ya están alineados, que ya tomaron conciencia, que están comprometidos y no escatimar esfuerzos para encontrar las formas de ir ganando terreno y voz y por supuesto voto de una u otra forma para ir, digamos, torciendo un poco el curso hacia un destino un poco más feliz. Pero es importante tener en cuenta que ya está tipificado que uno de los mayores problemas que tiene la sostenibilidad o el desarrollo sostenible es el greenwashing, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido es súper importante poder identificarlo y entre comillas, denunciarlo, o sea, ponerlo en contraste con lo que verdaderamente implica comprometerse versus decir que uno se compromete, ¿no? Y acá el sector privado tiene mucho por hacer al respecto también, y bueno, es entre todos que vamos a poder ir siendo cada vez mejores individual y colectivamente para estar a la altura de las circunstancias. Gracias, Diego. Acá por la hora, un mensaje de Ariana Rosen, supongo que era cuando hablaba Diego. Coincido con lo expuesto y por ello consulto cómo se promueve en este contexto los procesos, servicios y productos tecnológicos innovadores. ¿En ese esquema se pone en valor el conocimiento y su transferencia a multinivel? Es muy amplio. Da para otra hora eso. Da sí, para otra hora. Bueno, sí, por lo menos. Pasamos a otra pregunta. Lamento, Ariana. Lo podemos retomar después. Bueno, de Sonia Rabicki, bueno, se va. Excelentes exposiciones, todo el mundo felicita. Jorge Guberman pregunta, ¿cómo comparás los grados de timbeo climático en distintas regiones del mundo y en particular en Argentina? ¿Qué porcentaje de empresas se interesa y participa activamente en los grupos de trabajo? ¿Es muy minoritaria esa participación? En realidad la fauna es muy variada, ¿no? Y en ese sentido hay liderazgos y hay, digamos, niveles de compromiso mayores en los distintos sectores en distintas partes del mundo. Pero lo cierto es que, como decíamos antes, no estamos muy lejos de estar a la altura del desafío. Y las empresas tienen que realmente multiplicar por 100 sus esfuerzos, ya sea hacia adentro, como con su cadena de valor y también intersectorialmente, porque de vuelta, el planeta es uno solo, ¿no? La atmósfera es una sola. Entonces, ya no se trata de ir midiendo a ver quién está haciendo un poquito más que el otro y esa qué diferencial me genera, etcétera, porque es un juego en el cual todos perdemos. Creo que hay que tomar
una mirada un poco más superadora y en base a eso realmente apuntalarnos mutuamente, levantarnos la vara y acompañarnos en ese desafío. Gracias, Diego. Acá la profesora Graciela Scavone, para poder informar en el marco del Acuerdo de París, ¿qué metodología a nivel país se está transmitiendo a las empresas y a otros actores que realicen medidas de adaptación y mitigación para poder reunir los datos para comunicar los logros de reducción de emisiones que se han comprometido? O sea, ¿qué metodología a nivel país se está transmitiendo a las empresas y a otros actores que realicen medidas de adaptación y mitigación para poder reunir los datos que comunican los logros de reducción de emisiones que se han comprometido? A nivel de Ministerio de Medio Ambiente se ha empezado a hacer una serie de mediciones que están disponibles en el Ministerio, por ejemplo, la medición de los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Es un trabajo bastante completo y bastante complejo, y después se han ido trabajando por sectores relacionados con el tema de las contribuciones nacionales. Ahí hay algo de información que quienes estén interesados pueden profundizar en el tema. Nazareno, vos ibas a comentar algo. Sí, iba a decir que hay metodologías para hacer inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, que son las que tienen que usar los países para reportar sus emisiones en el marco de estos acuerdos. Son metodologías que hace el IPCC, pero con respecto al reporte de las emisiones de las empresas, también hay metodologías, pero son de índole privado, distintas tipos de metodologías que se pueden utilizar, pero en lo que se registra en estos acuerdos, las emisiones, la forma en que se registran es siguiendo estas metodologías del IPCC, que no requieren contabilizar las emisiones por empresa y sumarlas, no es una metodología que vaya de abajo hacia arriba, sino lo que se hace, estas metodologías lo que sí registran son cuestiones generales de un sector que permiten, no sé, consumo de combustible, kilometraje transportado, ese tipo de datos sectoriales que después se pueden transformar en emisiones. Pero no es, quiero decir, no es necesario conocer las emisiones de cada empresa para reportar las emisiones del país. No es esa la forma en que se hace. Bueno, Silvia, yo creo que por respeto a los horarios podríamos ir terminando. Estás muteada. Silvia, tenés el micrófono cerrado. No. Perdón, hay una última pregunta de Paula Berkovich de Veolia. Dale. En referencia, además de las felicitaciones que nos da, en referencia a la falta de legislación, ¿no sería importante tener una normativa para la industria en ese sentido para avanzar en el compromiso de la Argentina tras la firma del Acuerdo de París y la ratificación posterior que subió la apuesta de este compromiso? ¿Por dónde consideran que se debería empezar? ¿Mayores incentivos o multas? Bueno, yo creo que todo marco normativo es importante, pero si el marco normativo no tiene viabilidad de aplicación ni de política de contralor, se termina convirtiendo en simplemente una cosa abstracta de aplicación imposible o inviable de verificar desde el punto de vista, digamos, legal. La Argentina tiene un montón de leyes, pero más de la mitad no se controlan, no se verifican y no se sancionan. Ha habido un fallo en Francia que hubo un juicio que se multó al Estado francés por no dar cumplimiento a los compromisos de reducción comprometidos en el Acuerdo de París. O sea, va a haber marcos legislativos. La Argentina en el campo legislativo es un mundo aparte, pero sí, efectivamente es importante que funcionen incentivos, pero también tienen que funcionar las sanciones y las multas, porque una cosa sin la otra es ineficaz. Y viendo el marco económico en que la Argentina está, los incentivos es poco probable que estén disponibles, y viendo también por el otro lado cómo está la incapacidad desde el punto de vista jurídico o inclusive administrativo, jurisdiccional, de contralor de la facultad del Estado, en lo personal también lo veo complicado. Y no es cuestión de poner regulaciones al Estado o a las empresas con más cargas,
sin una contrapartida que tenga una resolución positiva desde el punto de vista de efectividades conducentes para el objetivo que se quiere lograr. Creo que hay que trabajar mucho en eso. No sé si Nazareno o Inés quieren comentar algo al respecto. No, yo básicamente coincido con todo lo que dijiste, Marcelo. Creo que no sé si veo espacio hoy en día para aplicar una normativa que obliga a reducir emisiones en el sector privado. No me parece posible, incluso en países desarrollados. No está en todos desarrollado esto. Creo que hay que trabajar más desde el lado de los incentivos. A veces, si no vienen desde acá, desde los incentivos que surjan de estos mercados internacionales de carbono. Como dije, un sistema parecido al mecanismo de desarrollo limpio sería muy positivo para incentivar al sector privado a reducir emisiones. Por otro lado, tiene una contra, que es que esas reducciones de emisiones no podrían ser contabilizadas probablemente en la contribución nacional de Argentina, hecho que es un conflicto que está hoy en discusión, ¿no? Pero como incentivo, creo que los mercados de carbono, la negociación de este artículo 6 del Acuerdo de París puede ser muy importante para incentivar al sector privado a reducir emisiones. Gracias. Como dice Graciela Scavone en el chat, dice, son temas para seguir trabajando, así que por parte de la comisión seguiremos trabajando estos temas. Le dejo la palabra a Liliana, que va a cerrar el acto, y muchísimas gracias a los oradores por venir. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos. Nazareno, Diego, Inés, estuvieron muy interesantes las alocuciones. Nos hacen tomar conciencia, como decía ahí Enrique, cómo hacer tomar conciencia a todos. Yo también pienso que en algún momento los gobiernos que se comprometan a poner multas, porque lo que duele es como lo que entra en definitiva y es como que esto de forzar un poco también con los temas de género, a veces dicen, ay, ¿para qué forzar? Sí, pero si no forzás al final no pasan las cosas. Entonces, qué sé yo, cuento un pequeño ejemplo. En la Cámara teníamos todos consejeros varones y el embajador anterior, Pierre Guignard, que es un fiel seguidor de todos los temas de sustentabilidad y muy comprometido con toda la temática que ustedes trataron hoy, me dijo, ¿cuántas mujeres tiene en la Cámara? Yo dije, un montón, porque en el equipo tengo muchas, más mujeres que varones. Me dijo, no, le digo en el consejo. No, le digo, los directores de empresas son todos varones. Me dice, mire, yo si usted, era el 8 de marzo, el Día de la Mujer, me lo preguntó, si para el 20 y pico de abril, pues la asamblea, usted no tiene en el consejo por lo menos una mujer, yo a la asamblea no voy. Y la gente que estaba alrededor nos largamos a reír. No es un chiste. No voy, es en serio. Y bueno, en un mes y unos días nos pusimos en campaña, tuvimos 3 veces en lugar de una. Cuando llegó le digo, ¿se acuerda, embajador, lo que me preguntó? Bueno, no tengo una, tengo 3. Bravo, me dijo. Y bueno, y ahora son 6 ya. Él se fue del país y ya son 6. A veces hay que forzar un poco las cosas. Y yo digo, si los gobiernos se comprometieran más y pusieran multas a las empresas que no accionan bien y a los individuos, si estuviéramos todos comprometidos con decirle al señor que tira el papelito por la ventanilla, como le dice mi hija, ¿por qué tirás? Andá a la basura, mandá al basurero. O sea, yo creo que todos desde nuestro lugar podemos hacer algo. Perdón que se me hizo un poco largo, pero se me ocurrió decir esto. Les agradezco muchísimo. Le paso la palabra a Marcelo para que dé el saludo final y a ustedes si quieren saludar también al auditorio. Bueno, Liliana, muchas gracias. Sí, efectivamente lo que vos comentás es cierto y es una realidad. Por suerte los millennials tienen muchísima más conciencia de la problemática que nosotros causamos, generacionalmente, exacto, no física, personalmente muchas veces. Bueno, para cerrar y agradecer la participación de Inés, Nazareno, Diego, les comento que este año va a estar regido la mayoría de nuestros webinars por el tema de cambio climático. Esta simplemente es la presentación, la introducción a los temas que luego vamos a profundizar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresario, desde el punto de vista de mitigación, de cómo se pueden implementar políticas que involucren economía circular, trabajar sobre los límites del planeta, cómo vemos el tema de los servicios ecosistémicos. Bueno, va a ser, digamos, esta es la punta del iceberg. Inclusive los invitamos a todos ustedes que quieran aportar sugerencias o participar o sumarse a la comisión, están desde ya bienvenidos. Así que les agradezco muchísimo la participación.
Les deseo que estén bien, que se cuiden todos, porque esto tenemos que hacerlo de forma participativa y si alguno de los invitados quiere decir algunas palabras de cierre, adelante. Simplemente Bueno, agradecer. Perdón, Diego. Perdón, por favor, simplemente agradecer y celebrar este espacio. Un gusto poder estar acá, un honor haber compartido panel con semejante calibre de especialistas. Y nos deseo a todos mucho esfuerzo, mucha tenacidad y mucho compromiso y mucha altura moral para trabajar juntos por un mundo mejor de forma urgente. Gracias, Diego. Inés. Bueno, yo lo que quería decir es que lo que estuvimos charlando hoy, el cambio climático, lo que muestra es que es un emergente de la demanda que tenemos sobre recursos naturales, sobre la energía, sobre la producción de alimentos. Encontrar soluciones a esto significa modificar la forma en la que nos vinculamos con la naturaleza. Y de ahí las transformaciones importantes que hay que hacer. Por eso el cambio climático implica riesgos, implica costos, pero también implica oportunidades. Y en ese sentido creo que no tenemos que caer dentro de este marco de desesperanza que a veces surge cuando vemos el cambio climático, que pareciera ya como una cuestión irreversible, y el mensaje es ese: todavía estamos a tiempo de hacer esas transformaciones, y estas transformaciones también implican oportunidades, y sobre eso es lo que hay que trabajar y tratar de tomar ventaja. Así que bueno, ahí termino con el agradecimiento a mis colegas de panel por compartir este espacio en el que aprendí mucho y haberme invitado también a sumarme. Muchísimas gracias, Inés. Nazareno. Bueno, no, solo me suman los agradecimientos también a los colegas y a todos los que estuvieron en el evento. Para mí fue muy interesante, espero que haya sido de utilidad para ustedes también.